Buenos días. A continuación vamos a hablar de las sanciones tributarias emitidas por la DIAN. Nuestro grupo está conformado por Carlos Fernández, John Jairo Durán, quien les habla, Laura García, Catherine Martínez. Como primer caso tenemos la sanción mínima, cual está reglamentada en el artículo 653 de la Ley 1819 emitida el 29 de diciembre del 2016, donde fija el valor mínimo de cualquier sanción, incluida aquellas y a las cuales debe liquidar una persona o entidad, o inclusive la administración de impuestos, será equivalente a 10 VTs. De acuerdo a la resolución emitida el 22 de noviembre del año 2016, la VT se fijó en 34.270 pesos para el año siguiente. Sin embargo, esta sanción fue modificada por el artículo 280 de la Ley 1819, donde en algunos casos no aplicaría, de acuerdo a lo dispuesto en los intereses por mora, las sanciones contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 653-3 ni las sanciones relativas al monotributo. La sanción tipo 1, por no escribirse al registro único tributario RU antes del inicio de una actividad por parte de quien está obligado a hacerlo. Sanción tipo 3, por no actualizar información dentro del mes siguiente al hecho, ¿sí?, que genera la actualización por parte de la persona o entidad que genera el RUT. Regulación tributaria para la sanción por extemporaneidad. Esta nos dice que todos los contribuyentes están obligados a declarar, presentar y pagar las respectivas declaraciones tributarias dentro de las fechas fijadas por el Estado. Eso se da normalmente y generalmente el Estado saca una normatividad a final de año y determina el calendario tributario para el siguiente año. Cuando se incumple la presentación de las declaraciones tributarias que está obligado el contribuyente dentro de las fechas determinadas, se genera una sanción por extemporaneidad, la cual está contemplada en los artículos 641 y 642 del Estatuto Tributario. Continuando con el proceso de la sanción por extemporaneidad, encontramos que cuando hay un vencimiento dentro del plazo, se produce una extemporaneidad, la cual genera una sanción de acuerdo al estatuto tributario. Se debe tener en cuenta que sin perjuicio de los intereses que se cobre, que origine el incumplimiento en el pago del impuesto anticipo o retención, se cobrará la sanción. Se pueden presentar dos casos específicos que son o la presentación voluntaria o el emplazamiento, que es lo que llamamos el acto administrativo. Cuando hay una presentación voluntaria por parte del contribuyente, para la liquidación de la sanción nos debemos referir al artículo 641 del Estatuto Tributario, extemporaneidad en la presentación. Ya cuando hay un emplazamiento, es decir, el acto administrativo, para la liquidación de la sanción nos tenemos que referir al artículo 642 del Estatuto Tributario, extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. Ahora bien, vamos a referirnos cuando la sanción que se va a liquidar se presenta de forma voluntaria por el contribuyente. Entonces, teniendo en cuenta el artículo 641, entonces decimos que el valor de la sanción se liquidará por cada mes o fracción de mes, es decir, que si ha transcurrido un determinado tiempo menor a un mes, este se liquidará como si fuera un mes completo y equivaldrá al 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin que dicho valor exceda del 100% del impuesto o retención, ¿sí? En el caso de que no hubiese impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes será equivalente al 0.5% de los ingresos brutos percibidos por el contribuyente durante el periodo objeto de la declaración, sin que dicho valor exceda del menor valor de aplicar el 5% de dichos ingresos o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 VTs cuando no existiera tampoco saldo a favor. Ahora, en el último de los casos, es decir, que no hubiese ingresos en el periodo,
La sanción por cada mes o fracción será del 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin que se pase del menor valor resultante de aplicar el 10% al mismo o del doble del saldo a favor, si lo hubiere, y en caso de que no lo hubiese, la suma de 2.500 VT. Ahora bien, si ya se ha producido un acto administrativo, es decir, un emplazamiento, nos vamos a referir al artículo 642 del Estatuto Tributario, extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. Y nos dice lo siguiente, y es, si ya se ha presentado el emplazamiento, la sanción se liquidará y se pagará una sanción correspondiente a cada mes o fracción de mes, equivalente al 10% del total del impuesto cargo o retención, sin que este valor exceda del 200% del impuesto o retención según el caso. Entonces, como veíamos respecto a presentarlo voluntaria o por emplazamiento, prácticamente este valor se duplica si la administración nacional ya nos ha enviado el emplazamiento. Ahora, en el caso de que no hubiera impuesto a cargo, la sanción de cada mes o fracción de mes será equivalente al 1% de los ingresos brutos percibidos por el contribuyente, sin que ese valor o este rubro exceda el menor valor de aplicar el 10% a dichos ingresos o de 4 veces el saldo a favor, o en caso de que no hubiese saldo a favor, la suma de 5.000 VTs. Finalmente, en el caso de que no hubiese tampoco ingresos en el periodo, la sanción por cada mes o fracción de mes será del 2% del patrimonio bruto del año inmediatamente anterior. Igual que en las anteriores, sin que este valor exceda del menor valor resultante de aplicar el 20% al mismo, o de 4 veces el valor del saldo a favor si lo hubiera, o de la suma de 5.000 VTs cuando no existiere saldo a favor. Bueno, seguimos con la sanción por no declarar. La regulación para la sanción por no declarar la encontramos en el artículo 643 del Estatuto Tributario, el cual fue modificado por el artículo 284 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016. Y esta sanción aplica cuando el contribuyente de manera definitiva no quiere presentar la declaración. Recordemos, anteriormente veíamos que era la sanción por extemporaneidad, es decir, que el contribuyente podía presentarla de forma voluntaria o cuando ya había un emplazamiento, pero que tomaba la decisión de presentarla. En este caso, cuando no quiere presentarla, llamamos una sanción por no declarar, ¿sí? A pesar de que ya haya habido un emplazamiento. En esta regulación también tenemos que tener en cuenta el artículo 715 del Estatuto Tributario, que dice que antes de imponer una sanción por no declarar, se debe agotar el proceso de emplazamiento. Ahora bien, este tipo de sanción no es de manera concurrente, lo que quiere decir que o bien se aplica una o a la otra según las circunstancias del contribuyente y la manera de responder a los requerimientos de la DIAN. Es decir, si dentro del término del emplazamiento del contribuyente se acoge a realizar la declaración no presentada con la liquidación hecha por la DIAN, habrá un beneficio de reducción del 10%. Ahora bien, ¿qué pasa con la sanción por no declarar? La sanción por no declarar puede ser aplicada a cualquier impuesto que sea nacional o distrital. ¿Okay? Sucede también cuando es una sanción por extemporaneidad, mas no sucede para sanciones como en otros casos, como lo vamos a ver más adelante. ¿A qué me refiero? Y es, en el impuesto de renta, cuando hay se deja de declarar el impuesto de renta, encontramos que esa sanción será el 20% ¿de qué valor? Del mayor valor que haya de 3 aspectos que son el valor de las consignaciones bancarias que determine la DIAN sobre dicho periodo no declarado, o de los ingresos brutos que determine la DIAN del periodo no declarado,
o los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada. Es importante recordar, siempre será el mayor valor, o sea, el 20% del mayor valor de estos tres rubros. Cuando no presentamos las declaraciones de retenciones, la sanción estará dividida en dos. Uno, puede ser del 100% de las retenciones que figuren en la última declaración presentada, o será el 10% de dos factores, o del valor de los cheques girados que determine la DIAN, o el 10% de los costos y gastos que determina la DIAN del periodo no declarado. Recordemos, siempre será el mayor valor de cualquiera de estos ítems. Ahora bien, cuando el impuesto o la no presentación, la no declaración sea sobre el impuesto de IVA, lo mismo, será el mayor valor de liquidar el 10% de las consignaciones bancarias que determine la DIAN, los ingresos brutos que determine la DIAN en el periodo no declarado o los ingresos frutos que figuren en la última declaración. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el impuesto de renta? Que en el impuesto de renta será del 20%, en el caso del IVA, solo del 10%. En este mismo artículo, el 643 del Estatuto Tributario, encontramos las sanciones correspondientes cuando se dejan de declarar, digamos, una serie de impuestos o todos los impuestos a nivel nacional. Entonces, para cada impuesto hay una determinada sanción. Veamos, cuando se deja de declarar el impuesto de timbre, el valor de la sanción corresponderá a 5 veces el valor que dejó de pagarse. Cuando no declaramos el impuesto nacional a la gasolina y a la CPM, la sanción será del 20% del valor dejado de pagar. En el caso de la declaración del gravamen a los movimientos financieros, la sanción corresponderá al 5% del valor del impuesto dejado de pagar. En el caso de los ingresos y patrimonios, será del 1% del patrimonio líquido. Si miramos el impuesto a la riqueza, este es uno de de las sanciones más altas, será el 160% del impuesto determinado. Ahora bien, con las nuevas reformas encontramos el impuesto del monotributo, y si no presentamos este impuesto, la sanción corresponderá a 1.5 veces el valor dejado de pagar. Finalmente, cuando no presentamos la declaración anual de activos en el exterior, entonces esta corresponderá al mayor valor de dos aspectos, o al 5% del patrimonio bruto de la última declaración, o al 5% del patrimonio bruto de la declaración que determine la administración. Bueno, para finalizar la sanción por no declarar, encontramos que el artículo 717 del Estatuto Tributario establece que la DIAN cuenta hasta con 5 años para imponer la sanción por no declarar. Agotados, claro, sí, los procedimientos de los artículos 643, que son los que vimos anteriormente, 715 y 716, mediante liquidación de aforo que determinará la sanción correspondiente. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Martínez y hoy expondré sanción por corrección. Entre los errores que generan sanción tenemos inclusión de costos y gastos, inclusión de costos y deducciones, omisión de ingresos, incluir beneficios tributarios que no tienen derecho sin cumplimiento de los requisitos. La norma señala que la sanción se debe pagar sobre el mayor impuesto a pagar o el menor saldo a favor determinado por la corrección realizada. La sanción por corrección tiene como finalidad penalizar o castigar al contribuyente por haber pagado el impuesto menor al que debía, y esa sanción se aplica sobre el impuesto que dejó de pagar como consecuencia de los errores incurridos. ¿Cuál es el monto por corrección? Corregir antes del emplazamiento es el 10% cuando el contribuyente corrige antes de que la DIAN lo notifique. Corregir después del emplazamiento, la sanción será del 20% después de que la DIAN lo haya notificado. Buenas noches. Continuando con la explicación sobre sanciones,
Ahora hablaremos de la sanción por corrección aritmética. Para poder hablar de esta sanción debemos dirigirnos al artículo 697 del Estatuto Tributario. Partiendo de cuando un contribuyente debe aplicar esta sanción, tenemos que el contribuyente deberá diligenciar la declaración tributaria si incurre en un error aritmético, y esto se deriva de un menor impuesto o un mayor saldo a favor. Es preciso hacer la corrección y liquidar la respectiva sanción junto con sus intereses. Para empezar, nos vamos a remitir al artículo 697 del Estatuto Tributario. Este artículo nos habla sobre los errores para presentar esta sanción. ¿Qué nos dice ese artículo? Que a pesar de haber declarado correctamente los valores correspondientes o bases gravables, se anota como valor resultante un dato equivocado. También se puede aplicar esta sanción en el caso de que las tarifas respectivas que se anoten sean diferentes a las que debió resultar. Y por último, de acuerdo al artículo 697 del Estatuto Tributario, que nos habla sobre la facultad de corrección, la Administración de Impuestos, mediante la liquidación, podrá corregir los errores aritméticos de la declaración tributaria que hayan originado un menor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante, o en su defecto, si es un mayor saldo a favor para compensar o devolver, dependiendo del caso. El contenido que debe tener esta sanción debe ser el siguiente. Como principal debe tener la fecha. En caso de no indicarlo, se tendrá como tal la fecha de notificación. Como segundo, el periodo gravable al que corresponda. Nombre o razón social del contribuyente, número de identificación tributaria y el error aritmético cometido. Esto lo encontramos en el artículo 700 del Estatuto Tributario. Además de esto, el artículo 699 del Estatuto Tributario nos hace entender sin prejuicio que la facultad de revisión deberá estar propuesta dentro de los 2 siguientes años a la fecha de presentación de dicho, pues del impuesto que se está corrigiendo. Bueno, continuando, ¿cómo calcular esta sanción? Tenemos dos campos de acción básicos, que el principal es por requerimiento de la DIAN o en su defecto voluntariamente por el contribuyente. Entonces, por requerimiento, ¿qué pasa? Que cuando el contribuyente incurre en un error aritmético por sus declaraciones tributarias, la DIAN cuenta con la facultad o tiene la facultad para imponer la sanción respectiva la que ellos crean conveniente. Pero ante todo, debe tener un requerimiento especial debidamente emitido, en donde éste garantiza el derecho a la defensa del contribuyente. Esto es una actuación adelantada que va en contra y puede ejercer el contribuyente puede ejercer el derecho de defensa. ¿Qué quiere decir? Que el contribuyente puede, apenas le llegue el requerimiento, debe hacer una revisión de su impuesto, anticipo o retención, verificando la información que está dando la DIAN de que efectivamente haya sido un error aritmético. Y quiere decir que estas correcciones aumentan el impuesto a pagar o disminuyen el saldo a favor. Solo pueden hacer estas dos cosas. Entonces, el artículo 588 del Estatuto Tributario nos dice que el contribuyente tiene un plazo máximo de 2 años. ¿A partir de qué cuenta estos 2 años? A partir del vencimiento de la declaración que está presentando. Pero
debe ser antes de que sea notificado o le llegue el requerimiento especial de la DIAN. Si ya llegó el requerimiento, no puede aplicar este tipo de campo. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 644 del Estatuto Tributario nos dice que se aplicará el 10% al mayor valor a pagar o al menor saldo a favor que genere, lo que primero incurra. Ahora hablaré de la sanción por inexactitud. Según el Estatuto Tributario, artículo 647, se considera una inexactitud de declaración tributaria cuando se derive de un menor impuesto de saldo a pagar. El artículo 648, la sanción por inexactitud será equivalente al 100% de la diferencia del saldo a pagar y el saldo a favor. Otras cuantías del caso serán el 200% cuando se omitan activos y se incluyan pasivos inexistentes, del 160% de la comisión del abuso de la materia tributaria, del 20% en el caso de las declaraciones de ingresos patrimonio, del 50% en el caso de las declaraciones de monotributo. ¿Cuáles son las conductas que constituyen la inexactitud? Las omisiones de ingresos o impuestos, no declarar la totalidad de retenciones, incluir en costos. Cuando se trata de la declaración de ingresos y patrimonio, aplican todas las causales anteriores. Utilizar la declaración, datos falsos, desfigurados, alterados, entre otros. Bueno, y ya por último tenemos la sanción por no actualizar nuestro RUT. Bueno, esta sanción básicamente tiene dos escenarios básicos. Entonces, el primero nos dice que la DIAN puede imponer una sanción que equivale a una VT por cada día de retraso en la actualización de información. ¿Qué quiere decir? Tomando como ejemplo nuestra VT de 28.279, que es de unos años anteriores, entonces por cada día de retraso contará una. Si empezó a ejercer su actividad comercial o pues su servicio dependiendo de la empresa el 1 de febrero del 2015 y se retrasa en la actualización por 30 días, esta sanción se debe tomar los 28.279 por 30 y nos daría una sanción de 848.370. Y otra sanción que nos puede imponer la DIAN gracias a no actualizar el RUT es cuando está en retraso. Puede ser por dirección, por la actividad económica, por datos básicos. Y esta corresponde a 2 VTs por cada día de retraso. Continuando con nuestro valor, quiere decir que por cada día serían 28.279 por 2, nos daría un valor de 56.558. Si para nuestro ejemplo sigue siendo las mismas fechas establecidas y serían 30 días, cogemos los 56.554 por 30 y esto nos daría 1.696.740, perdón. Pero ¿qué pasa? Que como es de conocimiento, estos valores se deben aproximar a miles de pesos. Entonces, pues dependiendo del caso, se debe ajustar. Ya para finalizar, queremos darle las gracias por la atención prestada y esperamos que haya sido satisfactorio el conocimiento adquirido.